Óscar Cerrato, bienvenido. Platícanos, por favor. Ayer advertías en tus redes sociales que hay una propuesta de incrementar el impuesto sobre la nómina en Sonora. Pregúntanos, por favor, dinos, por favor, frente a que estamos, para preguntarle a las autoridades. Pedimos la versión, no hubo respuesta. Hoy ellos van a tener una conferencia de prensa para explicar el paquete. Pero tú te adelantaste, Oscar, y platícanos qué encontraste y qué es el impuesto, que es muy importante, reitero, el impuesto sobre la nómina. Muy buenos días, Luis Alberto, y muy buenos días a todo el auditorio. El impuesto sobre nóminas y asimilados es el impuesto más importante propio del gobierno del Estado, representa más o menos el 50% de la recaudación. Si ustedes recuerdan, en campaña el señor gobernador hizo pues muchas promesas, como todos candidatos, pero hay dos muy importantes. Dice, y sin aumentar impuestos, y aquí pongo entre comillas porque fue una promesa de él, y sin endeudarse. Solían tener palabra y honrarla, aparentemente aquí no. En el paquete fiscal viene una modificación al artículo 216 de la Ley de Hacienda, donde la tasa de impuestos sobre nómina se incrementa del 2 al 3%, es un 50%, con lo cual el Estado pretende subir la recaudación por este concepto para 2022 a 3.674 millones de pesos, 1.255 millones de pesos adicionales. En contraparte, los impuestos asociados o los impuestos agregados, que era un absurdo que se cobraba un impuesto sobre impuesto del triple 15%, dice los vamos a eliminar, con el tema de que esos de facto jurídicamente ya estaban eliminados, dado de que pues vía amparo se podían tumbar, porque pues es un absurdo de que el Estado pretendiera cobrar impuestos del impuesto. Con eso, lo que ellos dicen, no va a haber un incremento, no va a haber un aumento o no va a haber un golpe significativo. La suma de los cuatro impuestos o del impuesto más las tres contribuciones, pues el año pasado era de 3.929 millones de pesos y ahora pretenden cobrar 4.674 millones de pesos. Hay 745 millones de pesos adicionales que pretenden ingresar por el mismo concepto. La argumentación de ellos es de que pues estamos debajo de la media nacional y no perderíamos competitividad. Nada más que aquí se les olvida que en el artículo 218 de la Ley de Hacienda hay una serie de conceptos que nos incluyen para tema de impuestos, y a ese artículo 218, desde el gobierno de Claudia Pavlovich, bueno, desde el gobierno de Guillermo Padres, se le han venido derogando fracciones. Recuerdo que hace 6 años, en un debate airado donde participaba la entonces diputada Flor Ayala, el entonces dirigente de Index, Gerardo Vázquez Falcón, Marcelo Miucci como Coparmex, Rubén Darío Araiza como subsecretario de Ingresos, tocábamos el mismo tema y básicamente lo que decían, oye, pues tienen razón, pero lo que necesitamos es más dinero. Y aquí básicamente lo que están diciendo, al impuesto importante, más importante, y a los contribuyentes cautivos les vamos a subir el impuesto porque necesitamos más dinero. La promesa de sin aumentar impuestos, pues ya queda hecha añicos con esta propuesta enviada por el señor gobernador al Congreso del Estado, y además firmada por él con contrafirma del secretario de Gobierno. Y efectivamente, sí hay estados que cobran el 3%, inclusive Chihuahua cobra el 4%, Baja California cobra el 1.8%, Nuevo León el 3%, Tamaulipas el 3%, Coahuila el 2%. Pero el 218, que
consideran conceptos de salario, temas que no son conceptos de salario, pues nos hace una base mayor que los otros estados y esta parte aparentemente se les olvida o no lo entienden. Aquí básicamente hay dos temas. Uno es la promesa que pretenden cumplir en el tema de no aumentar impuestos y el tema de deuda, que son 1,000 millones de pesos de corto plazo, lo que está solicitando en este paquete. Y por otro lado, no se habla de competitividad. Si bien el gobierno del estado tiene muchos proyectos y eso es entendible porque hablan de que sus proyectos prioritarios son Sonora sin pobreza extrema, nueva política de seguridad, rescate del sector salud, empresas sociales y cooperativas, reconstrucción de valores, puerta logística, transporte de alta eficiencia, infraestructura turística, etcétera, etcétera. Tampoco se ven reflejados estos en el paquete de egresos y en el paquete de egresos que posteriormente lo vamos a analizar con más detenimiento, hay buenas noticias porque al Poder Judicial se le incrementa un 25% su presupuesto, pero también hay malas noticias. Al ISTESON, ese ente tan problemático y que no tiene los recursos suficientes, solamente le incrementan el 2%. Eso sí, a la oficina del Ejecutivo del Estado se le incrementa un 180% su gasto. Aparentemente la política de austeridad pues es austeridad para las empresas porque les voy a cobrar más impuestos, austeridad para otras áreas como estas son, pero la oficina del gobernador se sirve con la cuchara grande. Entonces, aquí tenemos un presupuesto pues difícil de entender porque las prioridades enunciadas con lo plasmado en el papel, la promesa y la palabra otorgada por el señor candidato entonces, hoy gobernador, de sin aumentar impuestos y sin endeudarse, pues no se cumple. Y por más maromas que hagan para decir que quito los impuestos asociados, que de hecho no existían porque jurídicamente siempre fue una cosa insostenible y además muchas empresas ya no lo estaban pagando vía amparos. Yo creo que estamos en un presupuesto inercial, que lo único que dicen, oye, pues necesito más dinero, ¿para qué? Pues tengo muchos gastos y ¿a quién se lo voy a sacar? Se lo voy a sacar a los mismos de siempre. La competitividad del Estado básicamente transcurre, evidentemente, por infraestructura, seguridad, paz laboral, pero también transcurre por el tema impositivo, por el tema del impuesto sobre nómina, que es el único impuesto que nos diferencia de otros estados del país, con lo cual podemos atraer inversiones. Sonora, en aquellas actividades de mano de obra intensiva o de mano de obra calificada con los empleos mejor pagados, no está teniendo el éxito que otros estados. En octubre ya bajó el número de afiliados al Seguro Social y la otra parte, sí es cierto que en el primer año del gobierno de Alfonso Durazo se han creado empleos, pero si nos metemos al dato fino, los empleos que se están creando son de menos de 4 salarios mínimos. Los empleos que Sonora debería estar pensando en crear son empleos mejor pagados y con esta política pues estamos nuevamente, sumado a la ausencia de seguridad, con la ausencia de paz laboral y otros temas que nos hacen competitivos, Sonora nuevamente está quedándose como el patito feo de los estados que buscamos competir por vía ofrecer condiciones para los inversionistas y las empresas que se vengan, amén del golpe que se le pega a las empresas ya establecidas en Sonora. A eso te iba a preguntar, ¿a quién se afecta, qué tipo de giro empresarial este incremento del 2 al 3% que propone la propuesta del gobierno de Sonora? Y como dice, se está sirviendo, o se propone servir con la cuchara grande 180% el presupuesto de la oficina del gobernador. ¿Quién preside? ¿Fue la que quedó Adolfo Salazar? ¿Algo así? Sí, ¿verdad? Sí, era donde estaba Sí. la persona está cuestionada, ¿verdad? Rodolfo Sí. Castro. A ver, así es la oficina del Ejecutivo sí. que incluye el gobernador y todo su staff, ¿no?
Ujú. Que opera básicamente para que la gente lo entienda, que pues las cosas estratégicas, de estudios, de opinión, de darle seguimiento a todo el gabinete, ¿no? Básicamente. Desplegados, Es- mm, desplegados, viajes a México. Básicamente es una oficina de que el año pasado costaba 100 millones de pesos y este año va a costar 180 millones de pesos, 286 millones de pesos para dos- 2023. de 100 millones de pesos ¿a cuánto? A 200. 280, a 284, 269, 013 pesos. Pero pues, como que ¿por qué? A ver, que nos expliquen, por favor. Urge una ¿Sí? explicación en el gobierno de Sonora, en Palacio de Gobierno, para que nos digan por qué ese incremento exorbitante de 100 a ¿Sí? 284 millones de pesos y que nos den la justificación. Eh, y las empresas, ¿se afecta a qué tipo de empresas? ¿A todas las empresas? ¿Quiénes pagan el 2%? Todas las empresas. Todas las empresas, es un impuesto que pagamos sobre las percepciones de los trabajadores. Proyecto Puente con sus 32 trabajadores. Felicidades, por cierto, por los primeros 12 años. Proyecto Puente paga impuestos sobre No, nómina obvio. al Estado por las contribuciones que le paga a sus trabajadores. Todas las Y el empresas, IMSS y el Infonavit y muchas cosas más, pagamos desde el, todos, ¿no? desde el que, desde el que tiene un empleado hasta las empresas que tienen más de 10,000 empleados. ¿Cuánto se propone recaudar ahí? Sí, ¿Cuánto se sí, propone recaudar? entonces, ¿Cuánto se propone del 2 al 3%? Es que se está cortando, discúlpenos. ¿Cuánto sí, se se propone? propone del 2 al 3% el incremento, que es un 50%, y en números o en pesos sería retirar 1.255 millones de pesos del patrimonio de las empresas para pasárselo al Estado. Pues ahí está la información, Oscar, te agradezco mucho y vamos a ver la respuesta, qué es lo que dice el Estado. Pedimos nosotros la versión del secretario de Hacienda, ojalá mañana pueda venir aquí al estudio a defender esa propuesta y que nos explique por qué de 100 a 284 millones de pesos para la oficina del gobernador, para Adolfo Salazar, pues de qué privilegios, qué va a tener más o qué estaba haciendo la otra. Entonces, porque el otro que se fue no se vio nada, ¿eh? Más que el escándalo, salió bajo la sombra del escándalo y al que viene a premiarlo con ese presupuesto. A ver, esperemos que el Estado tenga una explicación convincente para este incremento, esta propuesta de incremento. Gracias, Oscar, y estamos en contacto.